Gloria a Dios. Amados, Dios le bendiga a todos. De manera especial, vamos a presentar nuestra misión. Padre, estamos dando gracias por esta oportunidad, esta misión para todas las personas. Hemos pegado en palabras, en hechos, fundamentos, que la sangre de Cristo nos limpia, nos purifica y nos santifica de todo pecado. Esto es para tu gloria, para tu honra y beneficio del nombre de Dios. Reconociendo para que es justo obedecer a Dios antes que a los hombres y necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén, gloria a Dios. Dios bendiga a todos. Mi nombre es Pedro Ismael Mezabaque, siervo de Cristo, por su gracia y misericordia. Con la ayuda darle continuidad a Timoteo 2:12. Esta oración será la conclusión final, lo que es su historia. Quiero, con la ayuda de Dios poderoso, interpretación de Timoteo, y disculpe que tenga que voltear la cara. Dice, la segunda parte de este pasaje trata del lugar de las mujeres en la iglesia, Timoteo 2:12. No se puede leer fuera de su contexto histórico por surgir totalmente de la situación en la que se escribió. Lo que explica el autor es que este pasaje de Timoteo 2:12 trata del lugar de las mujeres judías y que no se puede leer fuera del contexto bíblico y a surgir en qué situación se escribió esa palabra. Sigamos. Se escribió desde un trasfondo judío. No ha habido nunca una nación que diera a las mujeres un lugar más importante en el hogar y en la familia que los judíos. Ok, vamos a hablarlo ahí. Aquí dice, este texto, trasfondo judío, porque lógico, la santilla no existía lo que ya Sudamérica, Norteamérica, no existía. Aunque las mujeres dan su suma importancia. Porque se está refiriendo a una nación, especialmente la posesión de la mujer era muy inferior. Secreto, que la mujer judía era algo tan inferior, tan bajo, que no se le tomaba en cuenta. Para la ley judía no era una persona, sino una cosa. Estaba totalmente a disposición de su padre y de su marido. Las mujeres judías eran tanta la discriminación y tan bajo que para los judíos servía para atender a su papá y para estar casada con su marido. Escuchen esta explicación y disculpe que tenga que voltear mucho la cara. Se le prohibía aprender la ley e instruir una mujer en la ley era echar perlas a los puercos. Me explico, las mujeres judías se les prohibía
aprender sobre la ley mosaica, los 10 mandamientos, el Torá. Se le prohibía a la mujer instruir en la ley porque para los judíos eso era echar perlas a los puercos. Eso es para los judíos. Dice aquí, las mujeres no tomaban parte en el culto de la sinagoga. Las mujeres judías no tomaban parte. ¿Y qué era una sinagoga? Una sinagoga se componía de 71 miembros del Sanedrín de los fariseos. Una sinagoga era una escuela donde se aprendía la ley de Moisés, se guardaba la ley, y la sinagoga era una escuela donde estudiaban los niños judíos de 5 años hasta los 12. La sinagoga en los tiempos de Jesucristo era el instituto bíblico que estudiaban los judíos pequeños. Si un judío de 5 años no dominaba el Pentateuco, sus maestros, los rabínicos, lo mandaban a trabajar el oficio de su papá. En pocas palabras, si los niños judíos no aprendían los 5 Pentateucos, muchos niños se facilitaban bajo ningún concepto. Usted lo lee en Lucas capítulo 4, versículo 17, a la sinagoga. Como era de costumbre, si usted lee que Jesús se crió con ellos, y debe entender que Jesús estudió en el instituto bíblico de la sinagoga judía. Dice aquí, las mujeres judías no tomaban parte en el culto de la sinagoga. Estaban encerradas aparte en una sección de la sinagoga, o sea, en la parte inferior, en la parte de atrás. Dice, como si dijéramos, en el gallinero. Oiga, ¿qué parte? En el gallinero, donde no se les podía ver, o sea, a las mujeres judías no se les podía ver, principalmente lo que era Éfeso y otras ciudades, aunque no en todas se veía esto. Dice, un hombre iba a la sinagoga para aprender, pero con mucho una mujer iba para oír. El hombre judío iba para aprender, poco costumbre, y la mujer judía era que estaba en la parte inferior, como decir, en el gallinero, simplemente oía. La lección de la escritura la leían en la sinagoga los miembros de la congregación, pero nunca mujer judía. Por eso habría sido quitarle el honor a la congregación. Aquí de entender que la mujer, que los hombres, escritura, que en papel, en un rollo manuscrito, se leía todo sábado. En el día nunca mujeres, porque eso es como quitarle de la sinagoga. Aquí está hablando de mujer, no de otra raza.
y no enseñara ni siquiera a los niños más pequeños. Uno estaba exenta de las demandas concretas de la ley. O sea que estaba exenta, no podía enseñar en la escuela de los judíos, óigame, ni siquiera a sus niños más pequeños, ni a sus hijos. No le era obligatorio asistir a las fiestas judías y a los festivales consagrados. Las mujeres judías, los esclavos y niños eran de la misma clase, o sea, del mismo estatus social, de la misma estratificación social. Vamos a seguir avanzando. Ok, vamos a seguir avanzando. Aquí que voy. En la oración judía de la mañana, un varón daba gracias a Dios porque no le había hecho. Ahora, el gentil, que lo consideraban el gentil, esclavo y mujer, en los dichos de los padres Rabí Joseph Ben Chohan, se cita como diciendo que tu casa esté siempre totalmente abierta y que los pobres sean tu familia y no hable mucho con ninguna mujer. Oiga el dicho que se decía antes, que tu casa sea abierta, los pobres sean tu familia y que nunca hable con una mujer. Eso era entre los judíos. De aquí que los sabios hubieran dicho, cualquiera que hable mucho con una mujer trae desgracias sobre sí mismo, se aparta de las obras de la ley y por último hereda de Gehenna. Oiga, para los judíos hablar con una mujer era una desgracia desagradable, algo sin gracia, una cosa muy grave y muy fea. Y eso era un símbolo apartarse de la ley y su condenación de herencia eterna era el fuego del infierno, donde el fuego no se apaga y el gusano nunca muere. Es así, un estricto rabino no saludaba nunca a una mujer en la calle, aunque fuera su esposa, hija y madre y hermana. Hombre, un rabino saludaba por esa cosa. Vamos a seguir. Que su misión los niños a las cuestiones domésticas para que estudie en la escuela y mantener para él hasta que vuelva. Se escribió desde un trasfondo griego. El trasfondo griego ponía cosas doblemente difíciles. Aquí está hablando de un trasfondo griego, que las mujeres griegos y judíos, pero aquí en las mujeres casadas judías mandaban a sus niños a la sinagoga y ellas tenían que atender las cuestiones domésticas, o sea, los oficios del hogar. Ellas tenían que dejar libre a su marido judío para que estudie en la escuela y mantener la casa hasta que vuelva. Y también se dice que los griegos tenían esa costumbre, pero más difíciles que los judíos. Vamos a seguir. En lugar de la mujer, en la religión griega, era abajo. Oiga, en lugar de la mujer, en la religión de la costumbre griega era abajo. En el templo de la diosa pagana Afrodita, en Corinto, tenía 1000 sacerdotisas que eran prostitutas sagradas y todas las tardes cumplían su función en las calles de la ciudad.
El templo de Diana de Éfeso tenía centenares de sacerdotisas paganas que se llamaban Melisael, que quiere decir abejas, cuya función era la misma. Aquí está hablando de la idolatría, que las mujeres sacerdotisas eran prostitutas, prostituían su cuerpo y adoraban a ese demonio sin ningún tipo de necesidad, ciega por el Dios de este siglo. El que adora a un ídolo adora a los demonios, y la Biblia condena a adorar y servir a los demonios. Una mujer, escuchen esto, una mujer griega respetable llevaba una vida muy recluida. Vivía en una parte de la casa a la que no accedía nada más que su marido. O sea que las mujeres griegas vivían en una parte de la casa que no accedía más que su marido griego. Wow, las mujeres judías y griegas, wow, tenían un castigo severo. No estaba presente y nunca se le veía en la calle. O sea, griega no se le veía ni en la comida ni en la calle. Está hablando de un trasfondo griego. Nunca asistía a ninguna reunión no asistía. Hubieran tomado una parte activa y en un pueblo griego hubiera mujeres cristianas judías, hubiera una parte ganado en la reputación de ser una guarida de mujeres lesbianas. Claro, se podía ese caso. La iglesia había ganado inevitablemente una reputación de guardia de mujeres lesbianas en el lesbianismo. Ahí podemos decir el evangelio feminista. Además, en la sociedad griega había mujeres que no vivían más que para vestirse y pernarse elaborada y lujosamente. No había manera, era para vestirse y vestir lujosamente. Plinio nos cuenta que hubo una novia en Roma, Loyal Paulina, cuyo vestido de boda le costó el equivalente de 100 millones de pesetas y un millón de dólares. O sea, si se calcula, $1 millón de dólares. Señores, aquí estamos viendo que estoy explicando una conclusión de Timoteo 12. Hasta los griegos y los romanos se escandalizaban del amor de los vestidos y las joyas que caracterizaban a algunas de sus mujeres. O veces que se burlaban y menospreciaban a las mujeres griegas, romanas. Las grandes regiones griegas se llamaban los misterios y religiones misteriosas, que tenían precisamente la misma regla acerca del vestir que Pablo expone aquí. Más adelante dice: hay una inscripción que dice: una mujer consagrada no ha de tener adornos de oro, ni colorines, ni polvo, ni diadema, ni pelo enrevesado, ni zapatos, excepto lo que hacen de la piel delante
y de las pieles de animales sacrificados. La iglesia no como cosa, la iglesia no lo establecía como un carácter permanente, pero por situación lo permitía a las mujeres cristianas. En cualquier caso, hay mucho que decir de la otra parte. En la antigua historia había una mujer que fue creada en segundo lugar y que sucumbió a la seducción del tentador, de la serpiente tentadora. O sea, se dejó seducir por Satanás. Pero fue María de Nazaret la que dio a luz y crió al niño Jesús. Eso fue por que María fue engendrada por el Espíritu Santo, porque la Biblia lo confirma. Sí. Y dice la Biblia que la salalera dijo, la cubrirían. Fue María de Magdalena la primera persona que vio al Señor Jesús resucitado. Y fueron 4 mujeres de entre los discípulos las que mantuvieron al pie de la cruz. Claro, fueron 4 mujeres, para que vea que la mujer, y eran mujeres judías. Y ellas mismas fueron los que pregonaron que Jesús había resucitado. Priscila, con su marido Aquila, eran maestros apreciados en la iglesia primitiva. Ellos eran maestros. Pero era una mujer judía. Y también su esposo, que condujeron a Apolo al conocimiento de la verdad. Este siervo de Dios, como Dios, era nativo de Alejandría. Y era una persona que hablaba con denuedo la palabra de Dios en la sinagoga, pero Priscila y Aquila lo tomaron aparte y le pusieron más exactamente sobre el camino de Dios. Dice aquí, Embodia y Sittinker, a pesar de sus desavenencias, eran mujeres que trabajaban en el Evangelio. Estas mujeres vivían en un conflicto y nunca estaban de acuerdo. Y para un sentido. El evangelista Felipe tenía que patrullar, poca palabra. Era no de ministerio. No se sabe profetizar. Se puede indagar, investigar, pero no sabe así es. Hechos 21:9 y lo de Apolo, Hechos capítulo 10, versículo 26. Y para seguir avanzando, las mujeres de más edad tenían que enseñar. Aquí tengo Tito 2:3. Dice, las ancianas, es decir, judías, asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadora, no esclava del vino, maestra de bien. Cuando habla así, habla de mujeres judías que tenían que enseñar a las mujeres más jóvenes sujetarse a sus maridos, criar a sus hijos y respetar a su marido para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Toda mujer de Dios casada que no respeta a su marido y no se somete, si no se somete a su marido, mucho menos a Dios, que nunca lo ha visto. Mucho menos. Y esa mujer
judías ancianas no podían enseñar en la sinagoga, tenían que enseñar en sus hogares. Usted que me está viendo, toda mujer anciana, sea la congregación que tenga mucha cana, enseñe a las mujeres jóvenes de su iglesia. No es el hombre que te está diciendo eso, no soy yo, es la palabra de Dios que te está dando el mandamiento, que tienen que enseñar a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos, cuidar a sus hijos y sujetarse, predicar con el ejemplo. No es el hombre, es la palabra de Dios, porque este tipo de temas a nadie le importa y a nadie le interesa, porque son temas que no se enseñan. Pablo, el apóstol, consideraba a Lidia y a Eunice dignas del más alto honor. Claro, porque mujeres colaboradoras. Y hay muchos nombres de mujeres en el cuadro de honor de la iglesia en Roma, ¿no? Y dice aquí, todo lo de este capítulo es meramente para satisfacer una situación dada. A ver, el punto de vista definitivo de Pablo en cuestión, vayamos, Gálatas 3:28. Ni judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros son uno en Cristo Jesús. Que si en la unidad, en ese contexto. Por eso que la Biblia tienen que aprender a diferenciar un antes y un después. Puede cometer el disparate. Eso, usted no puede una cosa con la otra. En palabras, tú no me puedes meter una cosa con la otra. Es, maestro, si usted me mezcla una cosa con la otra, usted no tiene llamada, tiene respaldo, autoridad de parte de Dios. Don decía, es el espíritu del diablo, de la confusión, de la y de el irrespeto, y que no tiene autoridad. No la tiene, lo que es un usurpador de una autoridad y un ministerio que no se le fue dado. Dice aquí, no hay diferencia entre judíos y griegos, esclavos, libres, varones y mujeres, porque todos vosotros sois una cosa en Jesucristo. Bueno, quizás sabe quiénes son los que están mirando para mandarle su saludo. Si no mucho pedir, se lo voy a decir. Y para terminar, que estoy terminando de leer, porque me gusta estar preparado. Dice aquí, en Cristo se borran en la iglesia la diferencia del lugar, honor y cargo. Claro, hoy por hoy, porque fulana de tal tiene un cargo, se le sube los humos a la cabeza, se le sube ese orgullo, esa soberbia. Y la Biblia dice que los soberbios no heredan los cielos. Entonces se le olvida que Cristo fue manso y humilde de corazón. Y es por eso que ocurre tanta desgracia. Lo que existe en el Evangelio es la humildad, la sencillez, la obediencia, el sometimiento. Aunque usted tenga honor y cargo, sea humilde como Cristo. Nunca pisotee a los demás. Y nunca esté desacreditando
el Santo Evangelio con una doble cara, doble moral, una cara en la iglesia y otra cara en la tienda y en el hogar. Sigamos. Sin embargo, este pasaje termina con una verdad indudable. Las mujeres dicen, se salvarán criando hijos. Mujeres judías. Esto puede querer decir dos cosas. Es posible que sea una referencia al hecho de que María, una mujer que fue la madre de Jesús, y que eso quiere decir que las mujeres se salvarán como también los hombres por el acto supremo de dar a luz al Mesías. Pero muchos, más que en el sentido que sea mucho más sencillo, pero es mucho más probable, ahora sí, que el sentido sea mucho más sencillo. Y aquí se quiere decir que las mujeres encontrarían la salvación no en hablar en las reuniones, sino en la maternidad, que es su corona. Aparte de todos los otros sentidos posibles, la mujer es la reina del hogar. Se sabrá en la maternidad, pero aquí está hablando más de mujeres judías.